Buenos días. Vamos a discutir hoy algunos aspectos de lo que es la guía de síndrome coronario agudo. Una actualización, se sabe que la guía completa la publicamos en el 2013. El año anterior se empezó el trabajo de hacer una actualización de esas guías y hacer una revisión de los aspectos que podrían haber cambiado en el tratamiento o en el acercamiento diagnóstico de los pacientes con síndrome coronario agudo. Volvemos a insistir en lo que exactamente es una guía de práctica clínica. Las guías de práctica clínica están definidas por este grupo colaborativo que se llama la GRI. Como una guía práctica se define como el conjunto de afirmaciones desarrollado de manera sistemática para asistir a médicos y pacientes en la toma de decisiones sobre atención en salud apropiada para circunstancias específicas. Lo que quiere decir que nunca una guía práctica clínica es una camisa de fuerza, trata de hacer una revisión extensa de lo que es la evidencia científica y traducirlo en forma práctica para tratar de que los pacientes tengan una estandarización del tratamiento, que ese tratamiento no dependa de las concepciones o los pensamientos particulares de cada uno, y la estandarización sea precisamente para esa toma de decisiones específicas. Entonces, se basa en la realización de algunas preguntas desde el punto de vista clínico, en donde tenemos que tomar alguna de estas vías, cuál vía es la que vamos a tomar, en dónde no debemos actuar, en dónde debemos esperar y en dónde sí debemos actuar, y que estas actuaciones que tengamos van a cambiar el pronóstico o en algunas ocasiones el diagnóstico de algunas de las enfermedades, en este caso síndrome coronario agudo. Las guías de práctica clínica del Ministerio están desarrolladas bajo 3 sistemas. El sistema GRADE es un sistema diferente al que utilizan las guías americanas y las guías europeas, por lo tanto sus recomendaciones van en un formato específico. Entonces el sistema GRADE tiene varios aspectos. Uno es, define la confianza en la evidencia y las recomendaciones. Entonces, en este contexto, uno puede tener una dirección de la recomendación, una dirección a favor o una dirección en contra, y luego la fortaleza de la recomendación, si es una recomendación fuerte o débil, que puede ser a favor o en contra, y lo tercero es la calidad de la evidencia que soporta esa recomendación. Quiere decir que hay recomendaciones que pueden estar basadas en estudios cuyo diseño metodológico lo que hacen es dejarnos una gran incertidumbre, y otras recomendaciones están basadas en estudios o en evidencia científica que son con diseños mucho más robustos, fuertes, que producen una incertidumbre mucho menor, sin dejar de lado que cada una de las recomendaciones siempre va a tener un grado de incertidumbre, de acuerdo al tipo de estudio, al diseño metodológico y cómo se haya planteado el estudio, deja algún tipo de incertidumbre, pero podemos confiar en ellos para poder dar algún tipo de recomendación. Las 4 categorías entonces es categoría alta, moderada, baja o muy baja. Nos está diciendo la incertidumbre, que aquí tenemos muy poca incertidumbre en la recomendación que se está haciendo, o sea, tenemos una certeza grande de que lo que estamos recomendando es lo que deberíamos hacer con los pacientes, y en la muy baja hay una gran incertidumbre, y eso lo que se va a traducir es en lo siguiente: cuando tenemos calidad de la evidencia muy baja, cualquier efecto del estimativo es incierto, mientras que si la tenemos alta, las investigaciones futuras probablemente no cambiarán nuestra confianza en el efecto estimado, y eso es lo que hace que una recomendación pueda recomendarse guía tras guía en las actualizaciones de acuerdo al soporte científico que tiene, aunque podrían cambiar si el contexto del tratamiento de las enfermedades cambian, como vamos a ver en una de las recomendaciones que hicimos en esta guía. Esta guía está publicada en el 2013, ya tenemos un borrador preliminar publicado en el 2017 que está a espera de la aprobación por parte del IES, el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud, que es el que hace de ente gestor del Ministerio de Salud para la aprobación de esta guía. En la inicial hicimos unas preguntas genéricas para con ST y sin ST y unas preguntas específicas. Fueron 45 preguntas en síndrome coronario o recomendaciones con ST y 41 sin ST. El trabajo fue bastante grande, tratamos de abarcar la mayoría de los escenarios y posibilidades a los cuales nos afectamos en el síndrome coronario agudo, pero para esta
lo que hicimos fue actualizar algunas de esas preguntas que pudiesen haber cambiado en su recomendación, en la dirección o en la fortaleza de la recomendación. La dividimos en atención prehospitalaria, en atención en urgencias y hospitalización, y un bloque final de prevención secundaria, de qué era lo que deberíamos hacer con nuestros pacientes después de un evento coronario agudo. En la actualización, lo que hicimos nuevamente, como se hizo en el primer desarrollo de la guía, fue una búsqueda sistemática con una estrategia similar a la utilizada en la inicial. La inicial se contrató a la colaboración Cochrane de España para hacer la revisión, la búsqueda sistemática. Ya para las nuevas guías tenemos una bibliotecóloga entrenada precisamente en ese mismo centro. Y con base en los resultados hizo una discusión dentro del grupo desarrollador de la guía, los miembros del grupo desarrollador de la guía, y se hizo una encuesta online de los miembros de estas 3 asociaciones para que pudieran aportar sus opiniones con respecto a cuál de esas preguntas pudiese haber cambiado el tipo de recomendación o existía evidencia científica nueva que fuera relevante para tener en cuenta para la discusión. Está claro en todo esto que les presento que las guías de práctica clínica se construyen entre todos, siempre socializamos las preguntas, socializamos las recomendaciones, esperamos que todos los actores del sistema participen en la construcción de las guías y por eso se deja siempre en una página del ministerio, en este caso también en una página del IES, para que la gente pueda acceder a ella, preguntar y cada una de esas preguntas que hagan a la guía debe ser contestada. Entonces se hizo una priorización de las preguntas con base en estos 4 criterios. Primero, si la recomendación tiene alta relevancia para la práctica clínica actual. La segunda, si existe evidencia nueva relevante para contestar la pregunta. La tercera, si se espera que la evidencia nueva modifique la fuerza, la dirección, el contenido de la recomendación actual, específicamente en indicaciones, dosis o tiempos. Si hay cambios en el contexto que sustenten una modificación en la recomendación, dada la implementación, el precio, el uso de recursos, la aceptabilidad o lo que siempre se trata de priorizar como la equidad en salud. Si hay alguna de estas características, entonces eso es lo que se tenía que tener en cuenta para poder hacer el cambio de la recomendación. ¿Qué hicimos? Se introdujo una pregunta nueva que no tenía la guía del 2013, que fue sobre las troponinas ultrasensibles. Si en pacientes mayores de 18 años con sospecha de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT, ¿cuál era la precisión diagnóstica de las troponinas ultrasensibles? Con 2 estrategias que estaban recomendadas en las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología, que supuestamente eran las que estaban predominando en algún tipo de algoritmo con el uso de las troponinas ultrasensibles. La segunda era si había alguna diferencia entre el tiempo de antiagregación dual de los pacientes que se les implantaba un stent medicado en el curso de un síndrome coronario agudo con respecto a sus desenlaces que habíamos definido. La tercera era el uso de betabloqueadores orales intravenosos en los pacientes con síndrome coronario agudo. La cuarta era la implantación de un stent medicado comparado con stent convencional. Y la quinta era el uso de vivaluridina, que fue en los 5 puntos donde detectamos que había algún tipo de evidencia nueva que pudiera cambiar la recomendación de lo que estábamos haciendo hasta el momento. La búsqueda en las otras 90 y pico de recomendaciones que les mostré, había evidencia nueva, pero en el mismo sentido en que se había hecho la recomendación. Los factores que determinan la fuerza de la recomendación, si es fuerte o débil a favor, son estos. Tenemos en cuenta los beneficios y riesgos, un balance entre beneficios y riesgos, los valores y preferencias de los pacientes, porque estas guías de práctica clínica del ministerio siempre que hay que tener en cuenta un grupo de pacientes o hacer una encuesta o tenerlos durante la guía o tener recomendaciones que sean moduladas por los valores y preferencias de los pacientes. Nosotros hicimos una encuesta en pacientes que van a rehabilitación después de un síndrome coronario agudo que se hizo durante la primera guía y eso fue lo que tuvimos en cuenta. Costos y uso de recursos, en esto está incluido la costo-efectividad. Cuando no hay estudios de costo-efectividad locales, pues hay algunas preguntas en las cuales se desarrolla costo-efectividad, en el otro se toman de la literatura, teniendo en cuenta que la costo-efectividad difiere por países, porque obviamente los recursos, el uso es absolutamente diferente, los umbrales a pagar son diferentes. Y la viabilidad de la implementación de lo que estábamos recomendando.
Empezamos con troponinas ultrasensibles. Entonces, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando hace el diagnóstico de síndrome coronario agudo es que en el contexto de las troponinas son marcadores de necrosis, pero no son marcadores de enfermedad aterosclerótica como tal, no son marcadores de infarto agudo de miocardio, son marcadores de necrosis miocárdica que puede ser producida en una forma importante, y por eso está aquí en el eje central, por un infarto agudo de miocardio, pero también tenemos que diferenciar de lo que es injuria miocárdica, que todos los días nos enfrentamos a ella. ¿Esto es una injuria miocárdica o esto es un infarto agudo de miocardio para catalogarlo como tal? Entonces tenemos que tener en cuenta que hay muchas patologías que se asocian a necrosis miocárdica, producen injuria miocárdica, pero que en realidad no son infartos, y en eso debe estar ubicado desde el punto de vista clínico en qué escenario estoy. Cuando utilizamos los métodos diagnósticos en el escenario inadecuado, la sensibilidad y la especificidad de los métodos diagnósticos cambia dramáticamente y terminamos haciendo intervenciones que probablemente el paciente no requería. Por eso es muy importante definir el escenario clínico que no lo reemplaza ni las alteraciones electrocardiográficas ni las alteraciones enzimáticas, y por eso es muy importante. Cuando utilizamos una prueba, tenemos que tener en cuenta las características operativas de la prueba. Y tenemos que tener siempre en la cabeza que el perfil de los pacientes que son sanos con una prueba negativa siempre se solapa o se sobrepone con el perfil de los pacientes que están enfermos y tienen una prueba positiva. Lo ideal es que yo tuviera estas dos curvas o estas dos campanas absolutamente separadas, y con un método diagnóstico yo pudiera decir, este paciente tiene o no tiene una enfermedad, en este caso síndrome coronario agudo. Sin embargo, esas dos curvas siempre se sobreponen, y lo que tenemos son un perfil de pacientes bajando en esta curva que están sanos, pero que pueden sobreponerse con los pacientes que en realidad están enfermos. De ahí dependen las características de la prueba y para qué las utilizo, ¿cierto? Cuando yo lo utilizo en el escenario adecuado, me sale esta curva tan bonita, que es una curva que tiene como base el teorema de Bayes, y es que la probabilidad de tener una enfermedad depende de la probabilidad que yo tenga previa a la realización del método diagnóstico. Entonces yo tengo una probabilidad preprueba, yo pienso que mi paciente tiene una probabilidad baja, intermedia o alta de tener un síndrome coronario agudo, y la prueba lo que me va a cambiar es la probabilidad posterior. Entonces, si yo estoy en el escenario adecuado, una prueba negativa o un test negativo me va a disminuir la probabilidad post-prueba. Y eso es absolutamente importante. Eso es lo que yo quiero que me digan. El paciente no tiene la enfermedad. O si la prueba es positiva, me va a dar una probabilidad post-prueba alta. Entonces me pasa un paciente que era de baja o intermedia probabilidad a probabilidad alta. Eso es absolutamente importante cuando utilizo un método diagnóstico. Cuando el escenario no es el adecuado, los pacientes no lo estamos utilizando en forma adecuada, esta curva no es así de bonita y probablemente nuestras pruebas diagnósticas tengan un rendimiento absolutamente diferente. Por eso la parte clínica es muy importante en este grupo de pacientes. Y para definir qué voy a hacer con mi prueba, yo tengo que saber si voy a utilizar mi prueba para confirmar el diagnóstico o para descartar el diagnóstico. ¿Qué mejor rendimiento puedo tener yo con las troponinas ultrasensibles? El mejor rendimiento es para descartar la enfermedad y no para confirmarla. Y es algo que siempre choca con la práctica clínica, porque yo en urgencias siempre mando troponinas para saber si el paciente tiene síndrome coronario agudo. El uso correcto es utilice las troponinas ultrasensibles para ver si el paciente no tiene un síndrome coronario agudo. ¿Por qué razón? Porque acabamos de ver cómo se sobreponen las dos curvas, y desde el punto de vista clínico, cómo no es la única enfermedad. El síndrome coronario agudo o la isquemia miocárdica la que produce elevación de troponinas, y ahí tenemos falla cardíaca, tromboembolismo pulmonar, falla derecha, miocarditis, otra cantidad de patologías que pueden elevar las troponinas sin necesidad de tener un síndrome coronario agudo. Entonces aquí traducimos lo que es especificidad a la tasa de verdaderos negativos y la sensibilidad a la tasa de verdaderos positivos. Si yo tengo una sensibilidad, como en este ejemplo, del 95%, quiere decir que en esta curva acumulada de probabilidades yo voy a tener la posibilidad de detectar ese 95% de personas que tienen síndrome coronario agudo. Y en esta tasa de verdaderos negativos, en un 80%, en la probabilidad acumulada, que es esta curva roja, con esa línea roja, voy a tener la posibilidad de detectar el 80% de los que en realidad no tienen la enfermedad. Entonces, ¿para qué utilizo las troponinas ultrasensibles? Para descartar que mi paciente tenga un síndrome coronario agudo, y lo que voy a utilizar es este pequeño espacio o esta punta de la curva, ¿cierto? Que es el 5%,
de los pacientes en los cuales no voy a tener la enfermedad para descartar. Entonces, si yo tengo una prueba de alta sensibilidad como esta, lo que quiero es que me dé negativa. Si tengo una alta especificidad, lo que quiero es que me dé positiva, porque eso me confirma la enfermedad por una baja tasa de falsos positivos. Si me da negativa, tengo una baja tasa de falsos negativos, puedo descartar la enfermedad de forma tranquila. Y ese es el mejor rendimiento que yo puedo utilizar con las troponinas. En el análisis de los estudios, entonces empezamos a mirar que hay un cúmulo de pruebas llamadas troponinas ultrasensibles, algunas disponibles comercialmente o no. Miren ustedes la lista, no es para detenerse ahí. Pero eso es lo que tenemos que determinar si en realidad eso que nos están diciendo si es ultrasensible. Esas son las características que debe cumplir una prueba para considerarla ultrasensible. Primero, el límite de detección debe medir concentraciones de troponina en más del 80% de los individuos sanos. Teníamos el concepto de que troponinas en sangre era patológico, que no había troponinas en sangre, pero ya sabemos que las troponinas ultrasensibles sí miden troponinas en sangre y debe medirlo en ese porcentaje en individuos sanos, individuos que no tengan enfermedad. Segundo, el coeficiente de variación debe ser menor del 10% del percentil 99, que siempre es el que utilizamos como referencia en una población sana. Y tercero, los estudios clínicos deben mostrar un aumento en la capacidad diagnóstica en comparación con las pruebas contemporáneas. Esas tres cosas hacen que pueda considerar una prueba de troponina ultrasensible y que sea lógico utilizarla en la práctica clínica. Entonces, ¿por qué hablamos de percentil 99 límite de detección o puntos de corte que están referidos más a los estudios individuales o a los metaanálisis de estudios diagnósticos? Tenemos un grupo de referencia en donde esta es la curva que vamos a obtener cuando medimos troponina ultrasensible. Tenemos una curva en los pacientes que no tienen infarto, que va a ser esta curva, pacientes con algún tipo de patología que tienen esta curva. Aquí vamos a tener el límite de detección y aquí vamos a tener lo que se denomina el percentil 99 de la prueba. A partir de ahí vamos a tener un grupo de pacientes que no tienen infarto y en el extremo, en la derecha, vamos a tener un grupo de pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio. Son los rangos posibles de troponinas, nanogramos por mililitro, y ahí le puse los valores de la que tenemos en el hospital, que es la troponina I. Entonces tenemos un límite de detección de 1 a 2 y un límite de percentil 99-26, y con eso es que vamos a hacer nuestros análisis de diagnóstico. Estas son los tipos de troponinas que se consideraron por la revisión sistemática que se deberían tener en cuenta. Básicamente van a estar relacionados al Architect de Abbott, que es troponina I, y al Elexit de Roche, que es la troponina T, porque cada uno tiene un límite de detección y un percentil 99. O sea, no las podemos usar en forma indiscriminada, pensando que un solo valor es mágico para todas. Cada prueba tiene su límite de detección y tiene su percentil 99 y su coeficiente de variación, que no debe ser mayor al 10% para ser considerada troponina ultrasensible. Se hizo un metaanálisis de todas esas pruebas diagnósticas de lo que se encontró en la literatura. Es un metaanálisis que tiene una interpretación un poquito diferente. Si ustedes ven esta área mucho más amplia de lo que se llama la región de predicción, el área mucho más amplia quiere decir que si yo hago un nuevo estudio con una nueva corte, debe caer en este punto. Este es lo que se llama el intervalo de confianza, que es la región de confianza. Ya no lo llamamos intervalo, sino región de confianza, pero es el mismo el concepto de intervalo de confianza. Y aquí tenemos el estimativo puntual al resumir todos los estudios que se metieron. ¿Qué hicimos? Coger la troponina T, una sola muestra al ingreso y el punto de corte, el percentil 99. Hubo 20 estudios y entonces encontramos en esos una sensibilidad del 89% y una especificidad del 81%. Un LR positivo de 4,6 y un LR negativo de 0,3. Si nos vamos a la misma troponina T, pero ya cogemos una sola muestra al ingreso, pero el punto de corte ya es el límite de detección, encontramos esta gráfica que luce un poquito mejor y vamos a tener ya una sensibilidad del 98%, vamos a tener una especificidad del 39%, entonces ustedes van a ver que ganamos en sensibilidad un rango importante de sensibilidad, sobre todo para descartar una enfermedad que es altamente mortal o por lo menos con alta tasa de complicaciones. Todo esto es el resumen, teniendo los puntos de corte en este punto, los percentiles 99 en los que se hicieron una sola muestra, en los que se hicieron varias muestras, y si había alguno en los cuales la medición de troponina llevaba a determinar si había más o menos MACE, más o menos eventos adversos, pues eventos
cardiovasculares cuando se utilizaba el manejo con o sin la medición de ese tipo de troponinas. Entonces, lo que le quiero resaltar aquí es el límite de detección, que fue lo que les mostré. Eran 8 estudios, todos los grupos de pacientes, en qué escenarios se hicieron, porque algunos fueron con IAMST, otros excluían el IAMST y solamente eran en el no ST. Y miren ustedes que obtenemos esa sensibilidad que les acabo de mencionar. Cuando íbamos al percentil 99 y cogíamos un delta al 20%, pues teníamos una sensibilidad también alta, 97%. Lo que uno se va detrás de todas estas pruebas y todo este metaanálisis, que si ustedes ven la especificidad siempre está por debajo de la sensibilidad. Por tanto, lo que uno logra en la medición de troponinas es descartar la enfermedad y no confirmarla, ¿sí? Pasamos a la troponina y el mismo tema del metaanálisis, percentil 99, línea de detección, 1 y 3 muestras después del ingreso o la predicción de los MEIS. Aquí solamente con una sola muestra, ya lo hemos visto, en todos los escenarios tenemos casi 99% de sensibilidad con 25% de especificidad. Entonces, tenemos una muy buena prueba con una alta sensibilidad que nos sirve, que queremos que nos dé negativa y por lo tanto si nos da negativa vamos a descartar la enfermedad y ese es el rendimiento que le dimos a las pruebas en esta ocasión en las guías, en la actualización de las guías. En el percentil 99 también alcanzamos una muestra de 3 horas del 98%, los LR, aquí el R es bajo, pero ya con una segunda muestra el LR positivo llega a 10 y el negativo a 0.02. Entonces tenemos un buen acercamiento, por lo menos con un buen LR y con una buena sensibilidad que nos da para tomar decisiones en los pacientes con síndrome coronario agudo. La recomendación entonces, finalmente, después de hacer todo este análisis, que van a encontrar en la guía, es el uso de troponina de alta sensibilidad en síndrome coronario agudo no ST. Entonces es una recomendación fuerte a favor. Se recomienda la utilización de troponinas IIT de alta sensibilidad en pacientes mayores de 18 años con dolor torácico y sospecha de síndrome de sinilación del segmento ST para descartar el diagnóstico de infarto en las primeras horas del ingreso, calidad de la evidencia moderada. Como punto de buena práctica clínica, vuelvo a insistir, los resultados de la prueba no reemplazan el juicio clínico y la estrategia de diagnóstico recomendada es para descartar infarto y no para confirmarlo. Los resultados positivos de la troponina de alta sensibilidad se deben interpretar en contexto clínico adecuado para evitar estudios innecesarios y eventos adversos derivados de esto. Lo que normalmente en las angiografías llamamos troponinazos. La gente tenía otro cuadro clínico, le mandaron una troponina, fue positiva y terminamos cateterizándolo y angiografías coronarias, pues arterias coronarias epicárdicas sin lesiones que no sugerirían el diagnóstico de síndrome coronario agudo, terminamos metiéndonos en problemas con estos pacientes. O con otra patología y le encontramos una enfermedad aterosclerótica que era una comorbilidad y no la causa de su sintomatología inicial. Se recomienda fuerte a favor una sola medición de troponinas IIT de alta sensibilidad al ingreso en pacientes con más de 2 horas de evolución desde el inicio de los síntomas. ¿Por qué se hace la aclaración? Porque en las primeras 2 horas podemos tener una sensibilidad y especificidad diferente. Pero el paciente que lleve más de 2 horas con síntomas, probablemente una sola medición sea suficiente. Niveles por debajo del límite de detección de troponina T de alta sensibilidad, el EXIS o troponina y Architect, medios al momento del ingreso del paciente pueden ser suficientes para descartar el diagnóstico. La calidad de la evidencia es moderada para la T y alta para la I. El límite de detección es específico para cada prueba, eso está claro, y por eso ponemos nombres comerciales, porque lo primero que van a decir es, bueno, ¿por qué no están los otros? Entonces hubo ahí algo raro que pasó en la recomendación, porque están recomendando, no son las que están disponibles, son las que tienen evidencia científica hasta el momento, en los cuales podemos recomendar estos puntos de corte que les colocamos y esta sensibilidad y especificidad para uno descartar el diagnóstico. Se recomienda una segunda medición de troponina de alta sensibilidad en los casos en los que el primer resultado no fue concluyente. Para la I, la medición debe ser a las 3 horas y para la T, la medición debe ser a las 2 horas. La calidad de la evidencia es baja porque vieron ustedes que en las muestras repetidas habían 1 o 2 estudios y por lo tanto la confianza que tenemos, la certidumbre que tenemos en los resultados no es tan alta y nos da una calidad de la evidencia baja.
Con esa recomendación, entonces, se construye un algoritmo para uno saber qué es lo que debería hacer en el servicio de urgencias. El algoritmo diagnóstico, entonces, es este. Este es el que podríamos utilizar aquí, que tenemos troponina I. Entonces, tenemos troponina I menor del límite de detección. En la muestra del ingreso, sí, se descarta infarto agudo de miocardio. Y tenemos una sola medición de troponinas. Sí, más de 2 horas de dolor. Esto es contando con que tiene más de 2 horas de dolor. Si uno tiene la duda porque tiene menos de 2 horas de dolor, podría utilizar la segunda. Pero empezamos con una sola prueba, una sola troponina. ¿Qué tratamos con eso? Mejorar recursos, no mandar exámenes innecesarios. Entonces, 3, 4, 5 troponinas, como a veces vemos en la práctica clínica, creo que con esto debiéramos dejar de utilizar. Si el límite de detección, si este primer valor no está menor del límite de detección, repetir una muestra a las 3 horas, ¿sí? Si ambas troponinas sí están por debajo del percentil 99, descartamos infarto agudo de miocardio. Con 2 troponinas descartamos síndrome coronario agudo en el contexto clínico. En urgencias podríamos, en 3 horas, saber si mi paciente tiene síndrome coronario agudo o no, si lo dejo o si lo mando ambulatorio, o si su manifestación clínica es tan importante como para estudiarle otra causa del dolor torácico. Entonces, fíjense que termina siendo relativamente sencillo hacerlo con solo 2 troponinas. En la T, como habíamos mostrado, si es menor del límite de detección, descartamos infarto. En este caso, si no, lo vamos a repetir ya no a las 2 horas, sino a las 3 horas. A las 2 horas vamos a ver el punto de si ambas troponinas T están por debajo del percentil 99 y el cambio entre una y otra es menor del 20%, descartamos infarto. En la práctica le damos mucha importancia al delta, entonces con la troponina I, que si subió, que si bajó, que si el delta fue o no fue, miren que aquí no estamos hablando del delta. Acuérdense que el delta lo pueden dar cualquiera otra de las patologías que dan injuria miocárdica. El TEP da delta de troponinas. El perfil cinético es similar. ¿Cambia en qué? En que el nivel de troponina alcanzado con un TEP nunca va a ser igual al de un infarto, en que la curva es un poco más tendida, el pico se da mucho más temprano, pero en la práctica clínica uno no puede diferenciar ni por el nivel ni por el pico, ni el momento del pico enzimático, cuando es un TEP o cuando es un infarto. Pasa lo mismo en las miocarditis, pasa lo mismo en las fallas cardíacas, en donde tenemos un nivel relativamente estable. Pero recuerde que cuando el paciente se descompensa, aumenta la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, hay injuria miocárdica y uno puede tener una troponina inicial relativamente baja y tener un delta y ser simple y llanamente una falla cardíaca. Esto es lo que recomendamos como troponinas, medición para descartar síndrome coronario agudo. Duración de la terapia antiagrante dual, sí. Sí. Gracias, profe. Con las recomendaciones actuales de la guía nuestra, ese concepto del rulín decía que para troponina de alta sensibilidad, troponina I, la de Architect, de la marca AVAC, se tuviera un punto de corte de 52 o un delta de 6 desde la entrada, donde no utilizaríamos entonces ya ese algoritmo ruling. El ruling y el rule out que utilizan las guías, la europea específicamente está basado en esto. Si yo me voy a este puntico del 5%, voy a hablar del rule out, ¿cierto? ¿Cuál es descarto? Y si lo utilizo para confirmar, voy a tener ya no este pedacito, sino este pedazote entre el 80 y el 100% para el ruling. Entonces yo puedo utilizar las pruebas para confirmar o para descartar. Lo que tengo que mirar es mi prueba, qué rendimiento me da para uno o para el otro. Como hablamos de injuria miocárdica, hablamos de otras patologías y hablamos de la especificidad que no es tan buena, entonces estamos hablando si tengo muchos falsos positivos o muchos falsos negativos. Si tengo muy poquitos falsos negativos, como con esta sensibilidad, pues me sirve para descartarlo. Si tengo muy poquitos falsos positivos, voy a estar seguro que lo que me dio positivo sí es síndrome coronario agudo, pero no es este caso. Si me da positivo, tengo una posibilidad de falsos positivos alta. Entonces, mi paciente puede o no tener la enfermedad, entonces no es el mejor rendimiento para la prueba. La prueba, el mejor rendimiento es para descartar síndrome coronario agudo, que sería el punto específico. La guía también trae otra cosa que dice que si yo tengo 5 veces la elevación del
del nivel superior de referencia al paciente de alto riesgo debería ir a cateterismo. Es una forma diferente utilizada, ya no es diagnóstico, estamos hablando de diagnóstico, estamos hablando de pronóstico. Los pacientes que tienen una elevación importante de sus troponinas tienen un pronóstico y deberían ser llevados rápidamente a angiografía coronaria. Te lo estoy diciendo como pronóstico. Como pronóstico me puede seguir sirviendo, pero ya yo tengo que tener en el contexto y tener otras herramientas para manejar al paciente como síndrome coronario agudo. El argumento del ruling, es decir, yo tengo que manejar en forma temprana a mi paciente, hacerle todo lo que le tenga que hacer rápidamente. Pero fíjense que el síndrome coronario sin ST, que es para donde estamos hablando esto, no es tan importante. Yo le voy a hacer la impresión de diagnóstico de síndrome sin ST y lo voy a manejar como síndrome sin ST, y lo que voy a hacer con mis pruebas es saber si lo dejo o no lo dejo. Si lo dejo, lo manejo como eso y miro después la evolución electrocardiográfica, la evolución clínica y determino en la estratificación de riesgos si va a angiografía o no. Eso es lo que voy a hacer. En síndrome con ST no tengo dudas. Por la guía se utiliza marcadores enzimáticos en elevación del ST. Pero desde el punto de vista clínico, ¿para qué las voy a usar? ¿Alguna vez han dejado paciente con síndrome con ST sin troponinas? Nunca. ¿Para qué las piden? Si yo tengo un síndrome con ST en las primeras 12 horas, tengo dolor torácico y una elevación del ST, el paciente va a angiografía coronaria. Cuando yo tenga troponinas elevadas, quiere decir que el paciente se infartó. Debería haberle hecho eso antes. Si yo le hago intervención coronaria percutánea y luego le tomo unas troponinas, voy a ver que eso se me sube en forma exagerada, es el lavado que produzco cuando abro la arteria. Entonces, síndrome con ST, yo no necesito troponinas. Si yo le hago angiografía coronaria y no encuentro lesiones coronarias epicárdicas significativas en la sala, yo sí le pido troponinas porque tengo que empezar a buscar otra cosa. Si sí o si no, si es una placa que no se ve en la angiografía, una placa aterosclerótica que no está, pero si se fracturó y tuvo trombosis y con el manejo inicial el paciente se dio, otras cosas, pero en términos prácticos, yo en la LST no necesitaría hacer troponinas, ¿sí? Difícil, porque eso es lo que hacemos todos los días, yo no hago que todos los días y que las guías también lo muestran, pero no tiene sentido, tengo que utilizar un método diagnóstico para eso, para diagnóstico. Y si yo ya tengo el diagnóstico, dolor torácico típico y elevación del ST, pues yo para qué necesito troponinas. ¿Sí? Profe, una preguntita. Con el advenimiento de las troponinas de alta sensibilidad, una duda que siempre he tenido es como más epistemológica, es si desaparecerá el término angina inestable. Es decir, si las troponinas nos van a detectar todo síndrome coronario agudo y la angina inestable entonces desaparecerá del cuadro clínico. No sé qué piensa. Sí, las troponinas ultrasensibles lo que han hecho es correr estas curvas para allá, ¿sí? Hacia la izquierda. Eso es lo que han hecho las troponinas ultrasensibles, porque los límites de detección de los percentil 99 han cambiado. Tanto que las estándar no detectan troponinas en sangre de los pacientes sanos y esta sí lo detecta. Entonces lo que ha ido es corriendo el límite de detección y el percentil 99. La definición de angina inestable es un síndrome coronario agudo sin ST, pero sin marcadores de necrosis. Entonces vamos a tener muchos más pacientes con marcador de necrosis positiva. Entonces algunos autores dicen que la angina inestable va a desaparecer. Yo no creo, porque hay pacientes que son de bajo riesgo, estratificados bajo riesgo con angina inestable, que inclusive en las guías antiguas y las del HCPR decían que uno los podía manejar angina inestable ambulatorias, pero probablemente va a ser un número menor. ¿Sí? Ya no va a ser tercera parte angina inestable, sino que se van a distribuir en forma diferente los síndromes sin ST con las troponinas ultrasensibles. Entonces, si tiende a desaparecer, algunos autores dicen que va a desaparecer, pero probablemente pues, lo que va a haber es una fracción mucho más pequeña de estos pacientes con angina inestable con respecto al infarto. ¿Más dudas o más preguntas? Los veo con cara de circunspectos y la idea es que podamos discutir esto porque esto es lo que ustedes van a ver en urgencias, nosotros lo vemos en angiografía coronaria, y la idea es que esto es ponernos de acuerdo en cómo hacemos las cosas. Por eso digo, esto no es una camisa de fuerza, pongámonos de acuerdo en que esto es lo que la evidencia científica nos muestra, en que esto es lo que deberíamos hacer, pero que desde el punto de vista clínico algunas veces vamos a tener opciones diferentes por el escenario en el cual nos desenvolvemos. Bueno, vamos a pasar rápido. La próxima, quiero llegar al de beta bloqueadores porque es otra que también trae controversia. Y estas siguientes están como un poquito más sedimentadas. Duración de la antiterapia antiagregante dual. Estos son los estudios en los cuales se hizo terapia antiagregante dual
reducida con respecto a los estudios en los cuales se hace terapia antiagregante dual prolongada, y esos fueron los que se analizaron, y se utilizó un metaanálisis, que es un metaanálisis del primer autor, que es el doctor Fake, para hacer la calificación de las recomendaciones. Ese metaanálisis hizo una comparación entre esas estrategias de tratamiento que estén en todos los estudios con TAT corta versus 2 meses y TAT prolongada versus 12 meses. Entonces, ¿le damos más de 12 meses o le damos menos de 12 meses? Por el síndrome coronario agudo solo deberíamos dar 12 meses de antiagregación dual. Sea con ST, sea sin ST, se le ha hecho trombolisis, se le ha hecho reperfusión mecánica con stent o no se le haya hecho ninguna reperfusión, sea manejo médico. Entonces, por el solo síndrome coronario agudo deberíamos tener 12 meses. Pero si le ponemos un stent, entonces, si eso podría o no cambiar la evolución del paciente, y entonces aquí están los estudios, esta es la calificación del riesgo de sesgos de cada uno de los ensayos clínicos. Miren que la mayoría de los ensayos clínicos tienen un riesgo bajo de sesgos en estos ítems que evaluamos, que es muy importante porque es lo que les decía, eso es lo que nos habla de la incertidumbre que nos deja el estudio. Entonces, hay unos, la mayoría, uno quisiera que todo fuera en esto, riesgo bajo de sesgo, hay unos que son poco claros y otros que son de riesgo alto de sesgos. Afortunadamente en esta no tenemos ninguna, ¿sí? Y aquí empezamos, infarto agudo de miocardio dándole más de 12 meses versus 12 meses. Tenemos los estudios que se incluyeron, el número de pacientes y el número de eventos en cada uno de los grupos, y este diamante es el resumen, 0.54 del OR, 0.43 a 0.66, o sea que prolongarla más de 12 meses nos va a disminuir el riesgo de infarto agudo de miocardio en una forma importante. En el segundo tenemos la trombosis del stent. Entonces volvemos aquí a este estimativo puntual muy importante. La trombosis del stent disminuye cuando uso más de 12 meses con menos de 12 meses, con 12 meses, perdón. Y lo tercero es la mortalidad a más de 12 meses. Entonces encontramos dos cosas muy buenas, pero encontramos una que no es tan buena. Una cosa que no es tan buena es que la mortalidad de cualquier causa sí cambia. Y es de 1.43, 43% más de riesgo de morirme si extiendo la terapia que si no la extiendo, y el mínimo sería 14% más. Entonces extender la terapia aumenta la mortalidad. Entonces, si me pasaron cosas tan buenas que se infarta menos, se trombosa menos el stent, porque se mueren más, y se mueren más porque sangran más. El sangrado mayor es importante, tiene 1.54, 54% más de riesgo de que el paciente tenga un sangrado mayor adicional, y probablemente eso no compensa en riesgo-beneficio el que no aumente el tiempo de terapia. Entonces, en forma general, parece no ser adecuado utilizar más de 12 meses de terapia en estos pacientes. Menos de 12 meses contra 12 meses. Entonces, tenemos los estudios que hay en este metaanálisis, más de 12 meses de tratamiento con terapia dual, menos de 12 meses, y 12 meses con menos de 12 meses, las dos comparaciones, y vamos a ver el estimativo en el resumen de los dos en un subtotal 0.86, este intervalo de confianza pasa el 1, que es el punto de no efecto. Entonces no tenemos un efecto importante diferente entre corta o 12 meses en este resumen de estudios. Trombosis del stent en menos de 12 meses. En el resumen nos va a mostrar este estimativo que también pasa por el 1, y entonces nos dice que tampoco hay diferencias en la trombosis del stent. La mortalidad menos de 12 y más de 12, que era lo que queríamos ver por lo que se había encontrado con el que se le extiende la terapia. Entonces tenemos 1,14, el intervalo pasa por el no efecto, también tenemos que nos da similares resultados. Y cuando nos vamos a sangrado mayor, entonces cuando nos vamos a ver el resumen, 1.79 a favor del control versus el experimental. Entonces tenemos un cambio importante en lo que es sangrado mayor cuando llegamos a 12 meses o cuando utilizamos menos de 12 meses en ese grupo de pacientes. En ese análisis entonces tenemos estas siguientes recomendaciones. La primera, se recomienda antiagregación dual por 12 meses en pacientes con síndrome coronario agudo revascularizados con stent de segunda generación, medicados de segunda generación, que ya son todos los que hay en el mercado, los de primera desaparecieron, para reducir el riesgo de infarto agudo de miocardio, trombosis cardíaca, muerte, evento cerebrovascular y revasculación repetida. Calidad de la evidencia moderada. Antiagregación por 3 a 6 meses en pacientes con síndrome coronario agudo si existe riesgo de sangrado alto. Recuerden que la mortalidad es igual, trombosis, infarto igual, pero la tasa de sangrado es menor. Si mi paciente tiene una estratificación de sangrado alta,
yo puedo acortar la terapia antiagregante a 3 a 6 meses. ¿Sí? Calidad de la evidencia difiere por el desenlace que estemos evaluando. Y la última, la terapia dual prolongada. No se sugiere en forma rutinaria dar antiagregación dual por 12 meses. Pusimos el rutinaria porque hay un grupo de pacientes que tienen alto riesgo de trombosis o de eventos isquémicos y bajo riesgo de sangrado, a los que uno puede prolongar la terapia. Por eso la pusimos rutinaria. Entonces, en esos pacientes específicos donde uno la prolongue, van a decir, no, este man, ¿cómo así? ¿Le pasó algo? Eso es culpa del médico, que en vez de suspenderse las 12 meses, porque la guía dice 12 meses, aquí es rutinaria, no tienen que justificar porque la va a prolongar. Alto riesgo de eventos, de nuevos eventos en quienes, diabéticos, con intervenciones complejas, con lesiones en bifurcaciones, con alta carga de trombo inicial, con pacientes que se les intervino el tronco de la coronaria izquierda. Si esos pacientes tienen bajo riesgo de sangrado, deberían ir a una terapia más larga de los 12 meses. Diferente al clopidogrel, podría ser con clopidogrel o podría ser con cualquiera de los otros dos antiagregantes. La guía en la recomendación de antiagregación dual está a favor de ticagrelor ASA. Después de cambiarla, si uno viene aquí con ticagrelor, sigue con ticagrelor. Si usted tiene clopidogrel y lo quiere extender, podría considerar dejar el clopidogrel o utilizar ticagrelor. La guía prefiere o recomienda, sugiere, por la evidencia del estudio Plato, ticagrelor y no clopidogrel. Pero igual si usted le dio clopidogrel los primeros 12 meses, tiene que haber tenido alguna razón para no haberla usado desde el principio y puede dejar clopidogrel en el resto, ¿sí? Porque los estudios, aquí no está incluido, por ejemplo, el Pegasus, porque el Pegasus en realidad no es un estudio de terapia extendida. El Pegasus es un estudio de prevención secundaria, en donde cogieron pacientes que llevaban 1 a 3 años de infarto y les dieron ticagrelor. Entonces había muchos pacientes que sí podían haber tenido 12 meses de clopidogrel y pasarlos a ticagrelor, pero habían otros pacientes que ya llevaban un tiempo sin terapia dual, se los dieron, entonces para prevención secundaria. Por eso el Pegasus no está metido en esos análisis, porque en realidad no es terapia extendida, sino prevención secundaria. ¿Sí? Había un subgrupo en el grupo de pacientes menos de 12 meses, de 3 meses, o sea, ¿se alcanzó a explorar esa diferencia entre 3 a 6 meses o la recomendación queda global para menos de 12 meses? La recomendación queda 3 a 6 meses, ¿sí? Porque no encontramos una diferencia, donde está aquí, 3 a 6 meses. No hay una diferencia, o sea, no tenemos estudios que nos puedan decir, dele 3 o dele 6, dele 3 a 6 meses. Ahí sí está en los estudios que tenemos. Menos de 3 meses probablemente no. ¿Y por qué no se han usado menos de 3 meses? Porque la reendotelización de un stent medicado se demora el más rápido 3 meses. La reendotelización de un stent metálico se demora 1 mes. O sea, que por dentro del vaso yo no vea metal, me demoro 1 mes. Pero si pongo un stent medicado, me demoro 3 meses en que no haya metal viéndose por dentro del vaso. Por eso en la cifra mágica son mínimo 3 meses. Y en realidad uno diría que estaría a favor de los 6 que de los 3, pero como no hay una diferencia, uno no puede diferenciar en estudios, diga, dele 3 o dele 6, por eso se dejó el rango de 3 a 6 meses. ¿Sí? La pregunta del doctor era, yo tengo el paciente con la antiagregación dual, ¿Sí? decido que ya pasó el año, lo voy a dejar con un solo antiagregante. ¿Cuál le dejo? Con 2, usted tiene que dejarlo con ASA y el otro. Por eso, pasó el año, yo le voy a quitar uno de los dos, ya lo antiagregué el año que quería antiagregarlo. Exacto. Cuando yo le voy a dejar con un solo antiagregante, ¿cuál de los dos le dejo? ¿El ASA? ASA. Si yo lo tengo aquí, 3 a 6 meses, 12 o más de 12 meses, si yo voy a quitar la terapia dual, lo que quito es el inhibidor de P2Y2 y dejo el ASA. ¿Sí? Eso está para prevención secundaria, está el ASA. Si yo llegué a los 12 meses, debería haber llegado con ASA y ticagrelor. Todos sabemos que en el sistema no vamos a tener ticagrelor para todos, que muchos todavía tienen clopidogrel. Entonces, si tuvo clopidogrel los primeros 12 meses, pues lo más probable es que yo lo vaya a dejar 12 meses y lo voy a prolongar en esos casos puntuales y específicos, porque de rutina no va a ser. Y yo debo tener la aclaración de por qué lo voy a extender. Aunque de rutina no está recomendado, el paciente tiene un alto riesgo de eventos isquémicos con bajo riesgo de sangrado y eso debe ir acompañado con el consentimiento del paciente. ¿Cierto? Esto, cuando uno se sale de las guías, debe dejar claro por qué se salió y debe ser con consentimiento del paciente. Y cuando lo dejo con una sola, sin terapia dual, lo voy a dejar con ASA. ¿Sí? Betabloqueadores es otra cosa que cambió y esa es la base de por qué cambiamos la recomendación en betabloqueadores. Hay un metaanálisis publicado en el American Journal of Medicine del doctor Bangalore, en el cual evaluó la mortalidad de los pacientes a los cuales
se les dio beta bloqueadores, pero él hizo una estratificación, un análisis de sensibilidad en su metaanálisis, que es bastante interesante, y dividió los estudios en lo que se llama la era pre-reperfusión y los estudios en lo que se llama la era post-reperfusión. En ese caso, pre y post-reperfusión, él encontró cosas interesantes y diferentes de por qué los beta bloqueadores deberían cambiar su recomendación. Entonces, si ustedes van a ver, estos son los estudios post-reperfusión y estos son los estudios pre-reperfusión. Cuando él hace análisis de la interacción entre esta variable, encuentra una diferencia estadísticamente significativa. Quiere decir que el resultado es diferente cuando analizo los estudios pre-reperfusión con respecto a post-reperfusión. Otra aclaración importante es que pre-reperfusión no quiere decir que le hice trombolisis o le puse un stent. Pre-reperfusión quiere decir la era en la cual el manejo médico era diferente a lo que hacemos ahora, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Miren ustedes, aquí el estudio ISIS-1, este estudio ISIS-1 es el más grande, casi 17.000 pacientes, que tiene una carga importante en el metaanálisis. Ese estudio no demostró beneficios y es de la era pre-reperfusión. Ese estudio está publicado en el 86. ¿Cuándo salió el estudio en el cual la aspirina servía en síndrome coronario agudo? Salió en el 88. ¿Y cuál fue ese estudio? El ISIS-2. Entonces, estos pacientes que le dieron beta bloqueadores no tenían aspirina, no tenían ácido acetylsalicílico. Entonces, miren que con ese solo hecho estamos diciendo que esos estudios con beta bloqueadores se hicieron en escenarios diferentes que cambiaron dramáticamente en esto. Tenemos antiagregación dual, tenemos los beta bloqueadores, tenemos otro tipo de alternativas de tratamiento y no tenemos diferencias en los resultados. Cuando nos vamos, esto lo cortó, esto es mortalidad total. Se volvieron todos. Cuando nos vamos a tasas de... Eso es, ya. Cuando nos vamos, y esto es un acercamiento para lo que les había mostrado, ya esto es lo que mostraba aquí, que quedó pues. Pero lo que le quería mostrar era básicamente ese estudio ISIS y el estudio Miami, que son los dos estudios más grandes. Cuando uno se va a ver los riesgos relativos, pues sí, disminuye el riesgo de los pacientes, pero pónganse a ver los intervalos de confianza, y en casi todos los estudios los intervalos de confianza pasaba el 1. Excepto en esta subtotal, tenemos todos los intervalos de confianza pasan el 1. Y en esos estudios viejos, cuando uno se va a leer la letra menuda en el ISIS-1, encuentra que la tasa de uso, por ejemplo, en el ISIS-1, la tasa de uso de inotrópicos es mayor en el paciente que le puso un beta bloqueador que en el paciente que no le pusieron beta bloqueador. Entonces nos están diciendo que ese efecto sobre el shock cardiogénico se veía desde esa época. El efecto que se encontró en el estudio COMIT, donde aumenta la tasa de shock cardiogénico, disminuye la tasa de muerte por arritmias, y el efecto sobre mortalidad es neutro, se veía desde esos estudios, solo que en esa época no teníamos nada para darles, empezamos a leer beta bloqueadores y los pacientes mejoraron. Esa es una de las cosas que tenemos. Los beta bloqueadores, cuando hacemos el análisis de riesgo de sesgos en todos los estudios de era por reperfusión, específicamente el COMIT, todos dan bajo. Algunos dan algunos aspectos alto, aquí este único, pero el resto todos son no claros o bajos. Es un estudio no muy bueno, pero el resto casi todos son bajos. Y el análisis del metaanálisis de Bangalore excluyó el COMIT, porque entonces todo el mundo decía, es que eso fue el COMIT. El que se tiró en todo fue el estudio de los chinos. No, el estudio de los chinos, cuando lo sacan en análisis de sensibilidad, el resultado sigue siendo igual. O sea, sacando el COMIT, que es un estudio de más de 40.000 pacientes, más de 40.000 chinos, ese estudio lo sacan del análisis y deja exactamente el mismo resultado. O sea, que no fueron los chinos los que se tiraron en un beta bloqueador. Bueno, choque cardiogénico, vean ustedes lo que encontramos, también hay interacción. En si uso choque cardiogénico está a favor del control y no del uso de beta bloqueadores. Estos son lo que encuentro en la era de reperfusión, lo vamos a pasar rápidamente. Y vamos a ver esta relación que es el porcentaje de reperfusión con respecto al riesgo relativo de muerte, beta bloqueadores versus controles. Entonces nos vamos a dar que en donde tenemos una mayor tasa de reperfusión, el beneficio, si tenemos hacia arriba los controles, o sea, placebo, y hacia abajo el beta bloqueador, el beneficio se pierde con la reperfusión.
Y eso está de acuerdo con lo que ellos hicieron en análisis, juntar los estudios y tener un estimativo un poquito más preciso. Entonces la recomendación termina siendo fuerte en contra. No se recomienda el uso temprano de beta-bloqueador de forma rutinaria en pacientes con síndrome coronario agudo, calidad de la evidencia moderada, y se deja un punto de buena práctica clínica, porque lo importante es definir que no lo uso en la fase aguda, pero no estamos diciendo que no use beta-bloqueador en el paciente para prevención secundaria, que es el riesgo que tenemos al hacer esta recomendación. Beta-bloqueador ya no sirve, entonces se desapareció del mapa. No, en la fase aguda, primeras 24, 48 horas, después usted puede empezar a poner su beta-bloqueador. Si no lo pudo poner en hospitalario, lo pone ambulatorio, pero para prevención secundaria es indispensable el beta-bloqueador. Sí. Sí. Rara vez ahora, pero hace una década siempre usábamos dosis venosas. El paciente llegaba con infarto, le poníamos metoprolol 5 miligramos, 3 dosis hasta 15, y había pacientes que se desbloqueaban con 5, otros con 10, otros con 15, depende de los estudios. Por ejemplo, el ISIS-1 que utilizó atenolol llegó a 8 miligramos de promedio en las dosis venosas. El COVID llegó a darle 15 miligramos a más del 80% de los pacientes y 200 miligramos a más del 80% de los cristianos que metieron ahí. Entonces no es posible diferenciar. En los estudios tratamos de mirar si había solamente venosos o no, si se podía diferenciar el efecto del venoso y del oral, porque la mayoría de los esquemas de tratamiento eran venoso y oral. Se le ponía venoso y lo seguía oral. Entonces no se puede diferenciar. Los estudios con solo oral, habían 2 estudios que eran observacionales, eran esos ¿qué fue lo que pasó en mi hospital con los pacientes infartados que les di beta-bloqueador oral? Mostraban algún beneficio con los orales, pero es un observacional con todos los sesgos que puede tener en intervenciones. Los observacionales eran de muy baja calidad, inclusive los análisis no eran adecuados, entonces por eso se descartaron. Entonces en este caso no lo use como ni venoso ni oral, empiécelo después, pero no en la fase aguda. Juan Pablo. Bueno, un estudio más reciente del uso la mantequilla para abajo de beta-bloqueantes intravenosos, pero en infartos de cara anterior, prehospitalario, el uso en el Metocar, el uso de metoprolol intravenoso. El Metocar CNIC y otros estudios que son los últimos, hay un metanal que se llama el metanal del Gendy, que también mete el Metocar y mete otros, el Erlibami y otros 4 estudios. Lo único que no demuestran cambios en mortalidad. El Metocar, inclusive, el desenlace es el tamaño del infarto, la necrosis que produce, y no son desenlaces clínicos. Entonces ellos demuestran que sí hay beneficio en la disminución del tamaño del infarto, con lo que ellos definen como tamaño del infarto, que lo hacen por resonancia, pero no cambia los desenlaces clínicos. Y cuando uno se pone a analizarlos en conjunto, el Metocar no cambia el resultado del estudio. O sea, el Metocar CNIC, que no sé si está por aquí metido, verlo aquí. Aquí está el Metocar CNIC en la era de reperfusión. Esto no cambia el resultado del estudio. Lo que tiene es un desenlace subrogado, un desenlace intermedio. Los desenlaces duros, los desenlaces duros no los cambia el Metocar. Entonces, en conjunto, no se recomienda. Hay algunos estudios, inclusive metiéndolo solamente en la parte con ST para anterior y que van a reperfusión mecánica en hemodinamia, que demuestra que disminuyen la tasa de arritmia, de taquicardia ventricular, pero no cambia la mortalidad ni cambia los otros desenlaces. Entonces uno puede decir, lo puedo usar para un paciente que tenga una taquicardia ventricular. Pues yo para la taquicardia ventricular en el episodio agudo tengo que abrir el vaso. Si yo abro el vaso, el paciente sigue con taquicardia ventricular y está hipertenso y no es de los pacientes que tienen riesgo de choque cardiónico, podría utilizarlo. Pero eso es una indicación particular específica que no se considera en las guías. Entonces, por eso hablamos, las guías no son camisas de fuerza. Si yo lo puedo usar, lo uso en la sala, tengo que decir, utilicé porque estoy manejando una taquicardia ventricular en un paciente hipertenso con alta carga simpática, tengo que hacer la aclaración. Pero en general, no hay beneficio del uso de beta-bloqueadores en la fase aguda. Y una última preguntita, ¿hasta cuánto recomiendan el beta-bloqueador si no hay falla cardíaca ni PDI deprimido? ¿Hasta cuánto es? Dosis.
No, ¿hasta cuánto tiempo dejarlo en el tiempo? Hasta que San Juan agache el dedo, porque Si es para no hay prevención secundaria. pues, si no hay falla cardíaca y si no hay PBI baja, igual indefinido. Sí. Hasta que San Juan agache el dedo, porque es para prevención secundaria. Es lo mismo que la estatina, lo mismo que la aspirina. El paciente se va, se lo suspende 3 días después de muerto. ¿Sí? No es para poner, es diferente al inhibidor de la ECA. Por ejemplo, si ustedes leen la guía, el inhibidor de la ECA tiene más peso el uso en la evidencia cuando usted tiene disfunción ventricular. Entonces, los estudios usted podría decir, si yo utilizo el inhibidor de la ECA para un síndrome coronario agudo, lo dejo en forma indefinida si tiene fracción de esos menor del 40%. Si tiene mayor de 40%, podría dejarlo las primeras 6 semanas, y si no lo necesito para más nada, porque no es hipertenso, no es diabético, no tiene otras cosas por las cuales darle el inhibidor de la ECA, podría suspenderlo. Pero si lo puso porque tenía menos de 40% de eso, ese también se va hasta el final. Vamos a discutir esta última, que es la de stent medicado versus convencional. Los estudios nuevos, pero básicamente el estudio NORSTEN, que está publicado en New England Journal of Medicine, es un estudio en pacientes mayores de 18 años, angina estable, pero tienen un grupo muy importante de síndrome coronario agudo. Por eso lo cogimos también como referencia en la evidencia. Se utiliza stent medicado, el DES versus el stent metálico 1 a 1, es un estudio noruego en lesiones nativas o en lesiones de puentes coronarios en los cuales sean susceptibles de revascularización percutánea y que sean susceptibles con relación con un solo stent. Si el paciente tenía un stent previo, era una bifurcación y se requería técnica de 2 stents, si la expectativa de vida era menor de 5 años, si tenía efecto secundario con el P2Y12, que la mayoría era clopidogrel, o necesitaban anticoagulación con warfarina, se excluyeron, se utilizó el desenlace primario muerte o infarto. 20.663 intervenciones coronarias percutáneas en Noruega, 12.245 eran elegibles, de esos se ingresaron al 72.5%, fueron asignados en forma aleatoria a un grupo o al otro. La mediana de seguimiento fueron 59 meses, no hubo pérdidas para el desenlace de muerte, pero sí se perdieron otros 5 pacientes. Aunque era un estudio abierto, los desenlaces fueron definidos por un comité, o sea, no había riesgo de sesgar el resultado de los desenlaces. Estas son las características. Entonces lo que les quería resaltar era que miren que los estables eran el 30%, el resto de pacientes eran síndrome coronario agudo y por eso podrían servirnos para la recomendación. El desenlace primario, el medicado versus el stent metálico, en un HR098 pasa el intervalo de confianza del 1, el no efecto, o sea que son exactamente iguales, ¿sí? Muerte por cualquier causa, infarto agudo miocardio espontáneo, no fatal o fatal, tampoco hay diferencias y todos pasan el 1. Se comportan en forma similar. Entonces, el cuento de los mayoristas de poner medicados no está en eso, ¿cierto? Uno tiene que saber para qué hace las cosas y nosotros ponemos stent medicados precisamente por eso. Cuando ustedes ven a ver alguna revascularización, la tasa es muy diferente, 0,76, y el intervalo de confianza llega al 0,85. Entonces hay una reducción de cualquier tipo de nueva revascularización a los pacientes y a los cuales yo le implanto un stent medicado. Si es en la lesión culpable, tengo diferencias. Si es con intervención percutánea, tengo diferencias. Si fue que el paciente me tocó mandarlo para cirugía, también tengo diferencias. Cualquier intervención, cualquier puente que le ponga. La trombosis del stent quedó pegando en el palo, ¿sí? 0,41 a 1 y el AP de 0.0498. Si uno dice que es menos de 0.05, le quedó pegando en el palo. Pero en epidemiología tenemos claro que ya el AP no es un punto exacto en el cual yo diga de aquí sirve, de aquí no nos sirve. Entonces, esto podría ser significativo porque miren que el estimativo puntual de 0.64. Entonces, probablemente nos faltaron trombosis del stent para probar que si era mejor que el otro, a pesar de que esté pegando en el palo, y si pasara un poquito, pues también diríamos que la trombosis del stent luce ser mucho menor, y el sangrado sigue siendo igual. Entonces tenemos beneficios en estos pacientes. Esto es un metaanálisis, podríamos haber cogido cualquiera porque hay una lluvia de metaanálisis en la comparación de stent medicado con stent convencional en síndrome coronario agudo. Encontramos todos, pero básicamente encontramos primero trombosis del stent y lo estamos comparando con los medicados de segunda generación, no los de primera. Los de primera daban más trombosis que los metálicos, ¿sí? La mortalidad igual, muerte cardíaca igual, infarto miocardio está un poquito corrido, pero lo más importante es que replica que la revasión del vaso culpable es mucho menor. En esto, entonces, es la discusión. Bueno,
medicado para todo el mundo en los síndromes coronarios agudos y el sistema está que se muere. El sistema está que muere no por lo que dice el ministro, sino porque se roban la plata y no la utilizamos en lo que debe utilizarla, en la atención de los pacientes. Entonces, una de las buenas cosas que se les ocurrió es hacer regulación de precios, porque la regulación de precios hace que las estrategias, específicamente el estén medicado, pasara de no ser costo efectivo a ser costo efectivo con la regulación. Y eso es importante. El análisis que se hizo en el IES y a través del ministerio permitió que pudiésemos llegar a eso. Miren los precios. El histograma de los estén medicados versus los convencionales. Entonces tenemos en los solo estén medicados un rango muy bajo, pero un rango muy alto. Entonces uno dice, ¿cómo el mismo dispositivo puede venderlo a alguien a 1.500.000 o 2 o 3 millones y otro lo está vendiendo en 7 u 8 millones de pesos? Entonces, es un rango tan grande que uno dice, esto no tiene que ver con la producción, esto tiene que ver con el mercado. Y es como cuando uno dice, si en el mercado yo vendo una cosa a 8 millones y me la compran, pues la sigo vendiendo a 8 millones, ¿cierto? Si el mercado no da para que me la compren eso, pues entonces tengo que bajarle el precio y no me van a sacar del mercado. Y esta es la distribución de los estén medicados coronarios por empresa productora. Entonces miren ustedes cómo tienen aquí el precio del stent, cuáles son los que venden los stent coronarios. Entonces, en la fijación del precio promedio por el laboratorio, termina siendo los laboratorios que más venden y venden más caro los que tenían el dominio del mercado, no los que vendían más barato. Hay que también tener en cuenta que muchos de esos traían esos stent que son medio hechizos, que eran chinos, entonces uno no sabe eso cómo funciona porque no tienen estudios clínicos, y eso puede ser una de las razones para decir que esos stent no se vendían mucho, no se ponían mucho, pero los que sí eran de marca tenían un precio mucho mayor y eran los que en general dominaban el mercado. Esta es la distribución del mercado. Entonces miren ustedes que había una empresa que tenía más del 40% de la torta. Y había algo que pasa en los mercados, es que cuando usted tiene usted tiene la franja del mercado más grande, pues lo que hace es que usted domina el precio. Entonces, y si se usan más, pues debería bajar el precio. En este caso, el estímulo era perverso. Entre más se usaban, más caro se vendían. Entonces, miren que la torta la tienen 3. Estos 3 tenían la mayoría de la torta de lo que se vendía en ese momento cuando se hizo el estudio, cuando se hizo la regulación. Es el precio de referencia internacional, 1.439.000, y el stent coronario medicado, 3.226.000. En la regulación, eso era lo que debería quedar el precio de referencia internacional. El único estudio que hay sobre costo-efectividad en estén medicados está publicado en la Revista Colombiana de Cardiología. Mateo Ceballos es un economista que tiene estudios en economía de la salud, trabajó con nosotros en la guía de práctica clínica, pero este fue un análisis que le hizo en su trabajo para graduarse. Y encontramos las curvas de lo que es la probabilidad de que sea costo efectivo, esta curva de aceptabilidad entre el estén medicado y el estén convencional. Entonces, en lo que es disposición a pagar, que Colombia todavía no ha puesto un punto específico que cuánto está dispuesto a pagar por la tecnología nueva, en ese caso se hace por la precio interno bruto, y lo que hacemos es, esto se definió en ese año como 40 millones de pesos. Si el umbral a pagar es 40 millones de pesos, el stent medicado empezaba a cruzarse con el stent convencional. En ese precio, su probabilidad de ser costo efectivo llegaba al 29%, mientras que el otro era casi el 70%. La costo efectividad del stent metálico antes de la regulación era importante, mientras el stent medicado apenas llegaba al 30% su probabilidad de ser costo efectivo de acuerdo a los resultados de los estudios. Entonces, aquí se definió que para ser costo efectivo debería valer menos de 3.580.000 el stent medicado. Al regularlo en 3.200.000, pues entonces empezamos a hablar de costo efectividad del stent medicado. Obviamente esta regulación ya fue hace 2 o 3 años y el precio ha cambiado, pero ha ido aumentando pues de acuerdo a lo que aumenta el año. Entonces, la regulación de precios cambió la costo efectividad del stent medicado. Finalmente, ¿qué recomendamos? Recomendamos la implantación de stent medicado de segunda generación para disminuir la tasa de reabsorción repetida de la lesión y el vaso culpable y la trombosis muy tardía. No hay diferencia entre el stent convencional y el medicado de segunda generación en tasa de mortalidad, reinfarto o calidad de vida. La calidad de la evidencia es alta. Se debe utilizar integración dual por al menos 12 meses después de la intervención, excepto si existe indicación para cortarla, no menos de 3 meses, o alargarla, y ahí está la pregunta que ya la habíamos comentado. Es muy importante esto, pero no se desliguen de que el stent convencional también logró lo mismo. Cuando yo
Comparo angioplastia con stent convencional, lo que logro son reducir tasas de revascularización repetida. Y una sola cosa que me pasa a mí dentro de la sala, que es en un porcentaje menor del 5%, y es la oclusión aguda del vaso. Yo abro el vaso y se me tapa. El vaso se me tapa o por coágulos o por disección de la arteria, y eso lo resuelvo con un stent. Es lo único que cambio cuando pongo un stent metálico versus a la angioplastia. Pero en realidad el efecto grande y la efectividad de los stents metálicos con respecto a la angioplastia es disminución de tasa de revascularización. Ahora el argumento es exactamente igual para cambiar a medicado versus convencional, y es disminuir la tasa de revascularización de alrededor de un 10% a bajarla hasta un 3 a 4%, que es la tasa de revascularización que más o menos acepta en estos medicados. Yo creo que ganar del tiempo, si tienen más preguntas o si no terminamos. Sí. Sí. Primo de descarte, infarto agudo de miocardio, ¿cómo lo utilizamos en la práctica clínica en el sentido de saber entonces qué pacientes, pues yo no sé cómo plasmarlo para definir qué pacientes yo puedo mandar para la casa, qué pacientes le hago la certificación? Esto simplemente nos está diciendo quiénes tienen infarto y quiénes no, Sí. pero no decirnos exactamente a quiénes vamos a llevar la certificación, a quiénes vamos a llevar a coronario. Porque es que queda como en el tintero, sobre todo para personal de formación, que un paciente con troponina negativa, así tenga alta probabilidad, sea diabético, tenga un grade de 150, pues simplemente no tiene infarto y listo, y dejamos ahí. Entonces no sé cómo plasmarlo y cómo entenderlo mejor, sobre todo porque nosotros vemos en la práctica clínica muchos pacientes, no son pocos realmente, incluso hace una semana tuvimos una paciente quemada, con un dolor torácico intrahospitalario, troponina de 0.0001, finalmente el dolor persistía, tenía un riesgo elevado, se llevó a coronaria y tenía una enfermedad coronaria de 3 vasos. Entonces, no sé si me entiende la pregunta. Sí, hay dos cosas que son importantes. Uno es utilizar el método diagnóstico para hacer diagnóstico de infarto, sí, y otro es utilizar el método diagnóstico para hacer diagnóstico de enfermedad coronaria. Entonces, lo que yo estoy manejando es síndrome coronario agudo. En este caso, lo que quiero descartar es si hay infarto o no. ¿Sí? Básicamente, el algoritmo va a decir, ¿el tiene o no tiene infarto? Si está con el algoritmo me da negativo, no tiene infarto. Pero eso no quiere decir que no tenga enfermedad coronaria. Y que no tenga que ser llevado a una coronariografía. Claro, y no quiere decir que yo no lo pueda intervenir y llevarlo a angiografía coronaria, pero mi indicación ya no es síndrome coronario agudo. ¿Sí? Si yo tengo un episodio agudo, tengo enfermedad coronaria, ¿qué es lo que va a pasar? El episodio agudo, de cualquier otra razón, me puede hacer manifiesto una enfermedad coronaria, que puede que en la historia esté, cuando uno va y esculta al paciente otra vez, que no estaba en el ingreso, porque cuando uno empieza a preguntar al paciente si tenía angina previa, tenía unas cosas previas, entonces yo voy a buscarla, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Diagnóstico de síndrome coronario agudo, no de enfermedad coronaria. El hecho de que, por ejemplo, el paciente tenga dolor, se le haga troponinas, estén elevadas, yo lo llevo a angiografía coronaria y tenga enfermedad coronaria de 3 vasos, no quiere decir que el paciente tenga un síndrome coronario agudo. Muchas veces nos pasa, por ejemplo, con falla cardíaca, el paciente tiene troponinas elevadas, tiene una falla cardíaca clara, lo llevo a una angiografía coronaria y tiene una placa aterosclerótica severa. ¿Qué hago yo con él? Me toca en hemodinamia ponerle un stent. Yo no puedo mandar es que tenía 80% de la coronaria derecha. No, la falla cardíaca probablemente no es isquémica, pero el paciente sí puede tener enfermedad coronaria porque comparten factores de riesgo. Esta semana también nos tocó una paciente que había tenido historia de melenas, vino con un síndrome constitucional de un mes de evolución, 15 días de dolor torácico continuo, y la paciente llegó, en ese momento no tenía melenas, tenía unos cambios en el ST que no eran muy significativos, y la cateterizamos, tenía enfermedad coronaria de la coronaria derecha con lesiones calcíficas severas, previamente le habíamos hecho una endoscopia digestiva superior, era negativa, y tenía un flujo TIMI-3 y no tenía evidencia que el paciente tuviera un síndrome coronario agudo como tal. Lo ideal es que le hubiera podido hacer una ultrasonido intravascular y mirar las placas, si habían placas inestables o no, pero como la lesión era tan severa, la dejamos quietecita. Al siguiente día la paciente empezó a sangrar y bajó 7 gramos de hemoglobina. Tenía enfermedad coronaria, no tenía un síndrome coronario agudo. Si yo la intervengo y le pongo stent, cuando el paciente sangre, me meto en un problema grave. Porque yo ahora le puedo quitar el ASA y el clopidogrel y dejar su enfermedad coronaria de manejo médico. La puedo operar y quitarle el de donde está sangrando, pero si lo hubiera intervenido no. Entonces el algoritmo es para síndrome coronario agudo. Entonces hay pacientes que tienen otra cosa, pero ya usted va a utilizar la angiografía coronaria como método diagnóstico.
¿sí? En esta curva que les mostré del teorema de Bayes, es muy claro que si yo tengo una alta probabilidad de enfermedad coronaria, no me ponga a pedir prueba de estrés, ni ecocardiografía, ni medicina nuclear, ni resonancia con estrés, no pidan geografía coronaria, porque en un paciente de alta probabilidad, una prueba negativa no le baja la probabilidad post-test, y una prueba positiva le va a decir lo mismo, tenía probabilidad alta, entonces utilice el estándar de referencia que es angiografía. Si yo tengo una probabilidad baja pretest, no use ninguno de los métodos diagnósticos, ni la angiografía coronaria. Si usted es una mujer de 25 años con dolor atípico, la monta en una banda, ya hace con unos cambios en la reposición y le da positiva, su probabilidad preprueba, posprueba sigue siendo baja, igual a la preprueba. Entonces, esos son los casos que uno tiene que mirar, y probablemente esos casos que estás mencionando son los que pueden salirse del algoritmo. Pero entonces usted, en esta actualización de esas guías, ¿hay un algoritmo diferente a ese? Solamente No, aparece este es para síndrome coronario agudo. Pero en las guías solo aparece eso. En las guías solamente Pero aparece eso. cuando un médico ya lea eso es peligroso en el sentido. No. ¿Por qué va a ser peligroso? Peligroso es que mire usted dónde mira el peligro. Es donde mira el peligro. En las pruebas diagnósticas, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué hay tanta discusión en los métodos de tamizaje con las mamografías, con los tactos rectales de los urólogos, con las citologías de las mujeres? Y en algunos sistemas de salud inclusive han eliminado algunas de esas pruebas de tamizaje, porque es peor lo que usted está haciendo cuando usted hace sobrediagnóstico que cuando usted se queda tranquilito, ¿cierto? Entonces, si usted le hace y le encuentran un nódulo en la próstata, le hacen biopsia transrectal, después le da una fístula, resulta que no era cáncer y usted se quedó por ahí. Y cuando usted mira la evolución, la mortalidad por esos neoplasias no ha cambiado con el diagnóstico precoz. Entonces, ahí es donde uno plantea la duda. ¿Estamos haciendo más de la cuenta? ¿Estamos enfermando a la gente? Ahí lo que quiero decir yo es porque aquí es muy frecuente los troponinazos. La gente que tenía cualquier otra enfermedad de troponina, pero tiene troponinas positivas, muerto. ¿Yo qué hago si me tienen troponinas positivas y para darle un dolor que le empezó aquí, le siguió atrás, fue al pelo y después a la punta del dedo gordo? Entonces uno dice, bueno, ¿ese paciente qué es? Ahí prima la clínica. Uno tiene que mirar exactamente qué es lo que tiene su paciente y tiene que saber para qué lo utiliza. ¿Para qué utilizo yo mi método diagnóstico? Entonces usted me dice, yo le mandé angiografía coronaria, perfecto, usted se lo mandó, pero no se lo mandó por un síndrome coronario agudo. Se lo mandó porque la paciente tenía una alta probabilidad de tener enfermedad coronaria. En la definición universal de infarto, acuérdense que hay los que tienen placa aterosclerótica y los que tienen una imbalance entre aporte, ¿sí?, y consumo miocárdico, que puede ser un sangrado, una anemia, un hipertiroidismo, o si el paciente se quemó y estuvo deshidratado, hipovolémico, se le puede haber dado la manifestación, le puede inestabilizar una placa y dar un síndrome coronario agudo también. Entonces, el cuadro clínico va a ser muy importante. Démosle aquí a los dos cardiólogos que están que se hablan. ¿Cuál primero? Le compraron esta pelea. Ahora, lo que pasa es que hay que tener en cuenta dos cosas muy diferentes. Esto es una actualización de la guía, el doctor Senior lo dijo muy bien al principio. Se escogieron preguntas en las que cambiaba la evidencia, pero la guía, el resto de las preguntas sigue siendo vigente. Entonces, no es que este sea el único algoritmo, es que en el paciente que tiene un síndrome coronario agudo y que se considera una angina inestable, que es donde la troponina va a estar negativa, con toda la discusión que planteó ahorita Santiago, que sí, seguramente son menos los de angina inestable ahorita, pero no quiere decir que se acabaron. A esos pacientes la troponina es solo uno de los marcadores del riesgo, pero a ese paciente es al que vamos a entrar dentro de la tablita que conocemos, cuáles pacientes tienen muy alto riesgo, riesgo alto o intermedio, que incluye el GRACE, que incluye los antecedentes del paciente, que incluye los cambios electrocardiográficos. O sea, no es la troponina lo único que me va a definir si yo voy a estratificar o no a un paciente de forma invasiva. Entonces, esto específicamente es para diagnóstico de infarto, que infarto es elevación de troponina, pero en el resto del contexto tenemos que seguir usando la guía que ya está realizada para eso. Hace 2 días que me hicieron interconsulta de un paciente que tenía una angina inestable, tenía un dolor torácico típico, que ustedes hicieron muy juiciosamente el estudio con troponina, fue negativo, pero el paciente con las condiciones que decía Edison le daba de riesgo intermedio, y con su dolor torácico típico lo llevaba a geografía coronaria, no le hice otro método de diagnóstico, porque tenía una probabilidad pretest muy alta, como lo menciona el profe Senior. Tiene una probabilidad tan alta que yo le iba a angiografía sin tener un infarto. Y si tenía enfermedad, pues le colocaba un stent. Mire la otra cosa que ganamos con el algoritmo.
¿Qué tan frecuente es que veamos pacientes que tienen mediciones de 3 troponinas, 4 troponinas y 5 troponinas? Bastante frecuentes. El algoritmo le está diciendo, usted con 2 troponinas está listo, no necesita más. Usted con 2 troponinas sabe si lo descartó o lo confirmó. Lo descartó y en el que le queda positivo, entonces usted dice, antes tenía dolor, tiene cambios eléctricos, la tiene positiva, usted dice, tengo un síndrome coronario agudo sin ST. Estratifico el riesgo, me dio riesgo bajo, le doy manejo médico y le hago una prueba de estrés al final antes de salir para la casa y defino si necesita angiografía o no. ¿Tiene riesgo intermedio o alto? Lo doy manejo médico y yo sé que ese paciente va a ir a angiografía coronaria. Entonces mire que la estratificación le va a decir a usted que son otras cosas. Cuando uno ve el Grace o el TIMI, uno dice, la troponina es una solo factor y variable dentro de todos esos. El algoritmo de pronóstico, por ejemplo, en la guía europea le dice, si tiene 5 veces más límite superior de lo normal, es muy alto riesgo, cateterícelo. Entonces no ponga a pensar en el Grace y en otras cosas, ¿cierto? ¿Ah? Sí, claro, no, claro, en el contexto clínico, porque generalmente es el dolor más la troponina. Tiene 5 veces más por encima, y ese paciente tiene un mal pronóstico. Mire las coronarias, es lo que le está diciendo. Este algoritmo lo que se está permitiendo a ustedes, orientar a su paciente en urgencias, mirar cómo evoluciona, definir si su paciente es de bajo riesgo o no. Hay estudios de cortes donde cogen las troponinas y ni siquiera el límite de detección. Hay un estudio reciente en el JAC donde cogen el nivel de troponinas por menos de 5 nanogramos por litro y miran la mortalidad a 30 días en esos pacientes con el límite por debajo de ese límite, y la mortalidad y los eventos son tan bajos que esos son los pacientes que se justifican manejar ambulatorio. Cuando usted haga eso, tiene que tener en cuenta que el paciente no lo va a mandar. Ah, no, andate que no tenés nada. No, recomendaciones, signos de alarma, que lo volvamos a ver, hay que explicar al paciente a la familia, porque si no pasa, lo sacan a usted en televisión, en donde usted manda al paciente y dice, allá fuimos, y a los 3 días estaba en la casa y se murió. Entonces, son ese tipo de cosas, pero es estandarizar el manejo de eso, y tienes otras herramientas. Y hay que diferenciar, ¿estoy manejando síndrome coronario agudo o estoy manejando enfermedad coronaria? Acuérdense que los pacientes que llegan aquí tienen factores de riesgo que comparten. Un EPOC descompensado, el paciente era fumador, también era hipertenso, era mal controlado, era epidémico, tiene 65 años, le va a manejar, puede tener enfermedad coronaria, no síndrome coronario agudo. Pero qué pena, es como hablar tanto de eso, pero es que eso... No, pero es que esto es lo importante, que nos pongamos de acuerdo con esto. Cambia como el paradigma de mucho de lo que estamos haciendo hasta el momento Sí. nosotros acá. Quería preguntarle específicamente sobre la curva y el delta, porque muchas veces nosotros vemos pacientes con troponina inicial positiva, pero que tiene algún factor confusor. Por ejemplo, tiene falla renal. Entonces uno dice, ¿será que está infartado? ¿Será que está positiva la troponina por la falla renal? Entonces uno le pide la curva o le pide la nueva troponina a las 3 horas y mira el delta. Entonces eso no aplica, porque eso es troponina ahí. O sea, eso es un error hacerlo, o lo podemos seguir haciendo, o qué opina usted acerca de eso. Es esto. Yo tengo injuria miocárdica con otras patologías, entonces tengo que definir desde el punto de vista clínico qué es lo que tiene mi paciente. Si mi paciente tiene síndrome coronario agudo y tiene una enfermedad renal, aplica igual, sabiendo que en esto no hay análisis de subgrupos. ¿Por qué? Porque en los estudios de cortes, los pacientes con falla renal son menos del 10, menos del 15, depende de la corte que vos cojas. Entonces, si coges ese grupito de pacientes, no vas a poder saber si el delta te sirve o no. O sea, con la revisión, con los estudios con troponina, no sabemos si el paciente renal, el delta le va a servir o no. Hasta ahora sirve igual la medición que acabamos de mirar. Si está por debajo del límite de detección y si a las 2 horas cambió o no cambió, están por encima del percentil 99. Siendo renal, cabe ahí. Que el renal tenga un comportamiento diferente, no lo sabemos, porque ningún estudio dice que el delta y no cualquier delta en un renal puedan cambiar las cosas. Y vuelvo y les digo, el delta es muy inespecífico porque yo puedo tener delta en cualquier injuria miocárdica que me cambie. Si yo tengo una falla cardíaca, me aumenta la PDF, tenía una troponina inicial y después tengo una más alta. Si tengo una falla renal, el paciente venía descompensado, el paciente o viene descompensado, o me hace una hipertensión severa, el paciente tenía una troponina y luego va a tener una troponina más alta, el delta no me va a servir. Entonces no hay evidencia para yo decir en este punto específico que en el renal sea diferente. Lo hacemos igual con todos los otros pacientes, ¿sí? Si ya te da positiva, no te da por debajo del límite de detección, le haces la segunda, si las dos están por encima del percentil 99, lo vas a manejar como infarto. Si no te da
no quiere decir que vas a decir que el paciente no tiene infarto, lo vas a, pero depende de tu parte clínica. Ahí se te va a salir de la recomendación porque es que la guía de práctica clínica es imposible que te den una recomendación y todos los subgrupos de ¿qué hago con el paciente con falla cardíaca? ¿Qué hago con el paciente con falla renal? No lo vamos a hacer porque no hay todavía evidencia sobre eso. No, que es que en ese punto lo más importante es algo que recalcó mucho el profe Senior y que así quedó en la recomendación. La troponina sirve para descartar el infarto. En ese resto de contexto es el cuadro clínico del paciente. Entonces, el ejemplo que yo le pongo muchas veces a los residentes, la troponina es como un dímero D. A usted le sirve el dímero D que le dé negativo para decir no tiene T. Lo mismo, la troponina a usted le sirve para decir no está infartado. De ahí que le dé positivo es esas probabilidades y todas esas escalas las que uno utiliza y el contexto clínico del paciente para definir si está infartado o no está infartado. Para definir el riesgo, la escala Crusade, o sea, vamos a seguir utilizando Crusade para... Y otra, ¿qué anticoagulante siguen recomendando Fondaparinux? Síndrome coronario agudo sin ST, Fondaparinux. Síndrome coronario agudo con ST, enoxaparin. Y la recomendación en la estratificación del riesgo, en la guía, está a favor del GRACE. Se dejó el TIMI única y exclusivamente que tiene una capacidad de predicción menor, porque hay sitios donde no vas a tener acceso a un teléfono o a un computador en donde puedas hacer el cálculo del GRACE, ¿cierto? Vas a hacer el cálculo del GRACE, necesitas tener conexión online por lo menos para poder hacer el cálculo del GRACE. Entonces que el TIMI son 7 variables, usted la suma, si le da hasta 2 es bajo riesgo, 3 y 4 intermedio, 5 más es alto. Entonces fácil que usted lo haga en urgencias, en una unidad intermedia, en un hospital local, pero está a favor del GRACE. El GRACE ya está validado y tiene una capacidad de predicción igual al original en nuestra población. Y el Crusade también lo validamos y tiene la misma capacidad de predicción que lo que está en el Crusade original, o sea que el Crusade lo podemos utilizar. Y además el Crusade lo validamos como riesgo a 30 días y a 6 meses, y también nos da un buen poder de predicción a 30 días y 6 meses. O sea que esos pacientes que yo digo tienen alto riesgo de sangrado o no, puede ser mi juicio clínico, pero puede ser también basado en el Crusade. Si el Crusade te da alto riesgo y usted tiene alto riesgo de sangrado por el Crusade o por el juicio clínico, ¿cierto? Cuando el paciente se antes de que el paciente se vaya a ir para la casa. Le hicieron el cateterismo, ¿cierto? Ya pasó a la recuperación, ahí sigue el betaloteador, o cuando le va a dar alta le hago la fórmula. No, como ahora tenemos la idea de que tenemos que estar planeando el alta al paciente. Entonces un síndrome coronario sin ST, el promedio debe ser 48 horas de 24 a 48 horas de hospitalización y un ST 48 a 32 horas de hospitalización. En esa pelea también estamos porque entonces a todos nos da miedo 2 días de infarto con ST, uy, este man lo va a mandar a los 2 días. Entonces estamos en ese tirijala, pero el beta bloqueador lo vas a mandar cuando planees. Yo creo que el paciente va a ir mañana, empiéceselo el día que es. O sea, lo va a dar mañana, le empiezo hoy, dosis bajas. Mañana miro si lo puedo titular o no. Y si no, lo dejo así, porque con el beta bloqueador lo vas a poder titular en la fase ambulatoria. Pero acuérdense que en la consulta tiene que titular el beta bloqueador. Si el paciente está aliviado, estoy perfecto, me siento bien, doctor, estoy boleando machete y asadón por todos lados, usted le va a subir el beta bloqueador porque es prevención secundaria. Profesor Juan, evaluando el uso de las guías colombianas de síndrome coronario agudo, ¿qué impresión tienen ustedes? ¿Se están siguiendo esas guías? Y la segunda pregunta, ¿qué posibilidades hay de computarizar estas guías para de pronto obligar un poco más al uso de esas guías, pues obviamente como guía, como orientación? Eso es una pelea grande porque tenemos el chip en la cabeza de la recomendación clase 1, 2A, 2B y 3 de la guía americana o la europea, y se la saben muy bien, pero cambiar el chip al sistema GRADE ha sido bastante complicado. Y entre más alto el nivel de especialización, más difícil es. Entonces, entre los cardiólogos todavía uno oye y presentan en todas sus conferencias la guía americana, la guía europea y la guía colombiana no sale por ningún lado. Entonces es un trabajo que se viene haciendo y se viene haciendo con implementación. O sea, por ejemplo, las guías traen toda una etapa, un periodo que se llama implementación, donde se hace el estudio de las barreras posibles de implementación y se han estado tratando de suplir esas barreras, de superar esas barreras. Con la guía del 2013 se puede bajar, usted la puede bajar a Android, no se hizo para iPhone, pero para Android se puede bajar, usted la puede tener en el celular.
se hizo con todas las guías que hizo la Alianza CINEX, la alianza, no solamente la de síndrome de la hipertensión, la dislipidemia, todas se lograron poner. ¿Cuántos han bajado a sus celulares esas guías? No sé, pero no son la mayoría. Entonces, la penetración de las guías es absolutamente difícil. Ahora, en principio el Ministerio no colaboró mucho porque lo primero que dijo es que no necesariamente tenemos que adaptar las guías. Entonces, por ejemplo, a un hospital que tiene manejo de síndrome coronario agudo no le exigen que adopte las guías colombianas, sino muéstrame la guía suya. Entonces, ¿cuál es la guía de un hospital? Cogen a 2 cardiólogos que pueden ser muy buenos o pueden que no hayan leído un artículo en los últimos 5 años, lo sientan y hacen una guía para ver cómo se maneja en su hospital. Pero díganme cuál es la evidencia de eso cuando esto se construye con todo el mundo. O sea, esto se construye con pacientes, con los colegas, con las asociaciones, con las universidades, donde todo el mundo puede opinar. La industria farmacéutica puede opinar. Cuando tiene ha tenido una recomendación en contra, hay pregunta, ¿por qué la de nosotros no está? Pues aquí la evidencia científica muestra que la suya no puede estar porque no está en este escenario. Entonces, la implementación hace que sea por lo menos productivo todo este trabajo que se viene haciendo. Pero el sistema es el que tiene que decir esto debe hacerse así. Por ejemplo, para habilitar y acreditar una institución deberían hacerlo. Ahora ya entraron en ese ritmo, ya se entró en ese ritmo, entonces está tratando de que las instituciones, si no adoptan las guías, tienen que tener una justificación muy clara para sus protocolos. Ya le pasó a una institución en que con la guía de cáncer dijo, no, nosotros seguimos la guía europea. Entonces cogieron, le revisaron todos los pacientes y le dijeron, usted sigue la guía europea, pero no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto. Entonces le dijeron, usted no sigue la guía europea. Entonces ya las cosas empiezan a hacer, o usted la adopta, usted tiene la suya, pero me explica por qué la tiene y cómo es que la desarrolla. Y se está haciendo trabajo pues, que se llaman los RIAS, que son las rutas integrales de atención, en donde se está tratando de coger la parte básica, lo que es prevención primaria, el manejo de los pacientes de alto riesgo. O sea, ya se va a tener, por ejemplo, vigilancia, que es lo que se está haciendo con las EPS. ¿Qué pacientes tengo yo con factores de riesgo? ¿Usted cómo los tiene? Entonces, por ejemplo, en el CISPRO, si usted se mete, encuentra la EPS SURA, ¿cuántos pacientes hipertensos tiene controlados? 50%. La EPS X está alrededor de eso. Entonces le están diciendo a usted tiene que tener metas en el manejo de los factores de riesgo. Esa es la segunda fase. La otra es la de síndrome coronario agudo, que ahora lo que vamos a hacer es tratar de hacer una implementación en cuanto a trombolisis y repercusión mecánica, porque creemos que la repercusión de los pacientes con infarto es absolutamente pobre. Cuando no lo pueden mandar para una parte donde le hagan hemodinamia, el paciente se queda sin nada. Cuando podemos hacer trombolisis en los sitios. Entonces, esa es la tercera fase. Y la cuarta, la de rehabilitación y de prevención secundaria. El paciente tenga acceso a rehabilitación cardíaca y a prevención secundaria. Eso lo trae la RIA y eso lo está trabajando el Ministerio, pero obviamente uno quisiera que lo hicieran con más celeridad, pero por lo menos es un punto de lo que se está trabajando, que creo que es bastante importante e interesante. Socializar esto y que hagamos esta discusión es importante porque no logramos nada. Si yo les pongo todo esto es lo que hay que hacer, pero ustedes, el profe dice eso, pero mire que aquí en urgencias nosotros no podemos hacer eso. Todo esto es posible hacerlo y la discusión con ustedes es precisamente eso, que nos pongamos de acuerdo. Si hay dudas, preguntas, discusiones, los que desarrollamos la guía estamos para eso. El doctor Edison nos acompañó y hay varios de los colegas que nos acompañaron en eso. Entonces, venga, métanse en la página del Ministerio, digan, hagan una pregunta. Porque yo tengo este caso y me pasó esto y esto no va con la guía, se lo tenemos que responder. Entonces, la discusión es lo que va a hacer que todo esto lo vayamos adaptando. Y una solicitud es, acuérdense que hay guías, ustedes internistas que dan conferencias, hay guías colombianas en muchas de las cosas. Empecemos a hablar de las guías colombianas y empecemos a hablar de recomendaciones fuertes o débiles a favor o en contra y no del 1, el 2A o el 3. Las 2 guías las presentamos en la sección de cardiología y el hospital aceptó adoptar las guías. O sea, las guías aquí de donde se están evaluando si hacemos o no hacemos bien las cosas son las 2 guías la de síndrome coronario agudo y la de falla cardíaca. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una talanquera. El ticagrelor está por fuera del POS. El fondaparinol no se consigue fácil. Es más, está autorizado para que lo usen ustedes y no nosotros. Entonces yo voy a mandar fondaparinus y me toca llamarlo a ustedes para que pongan el fondaparinus. Y no llega rápido, porque ese es el otro cuento. Cuando hicimos el registro con más de 500 pacientes, resulta que el fondaparinus en síndrome sin ST, más de 500, fondaparinus tenía el 5 o 6%. Y en mi propia institución, donde está adoptada la guía,
no usamos fondaparinus, entonces ¿qué esperamos del resto? Pero entonces eso es lo que hay que ir cambiando con los administradores, esto es importante, eso baja. ¿Qué baja el fondaparinus? Tasa de sangrado. A los 9 días es así diferente las curvas con la enoxaparina. A todo el mundo le volvemos enoxaparina. Nosotros tenemos la culpa también en que les dan enoxaparina y llegan a la sala de hemodinamia y les empacamos heparina fraccionada. Esa combinación sangra más el paciente. Entonces, ojo, si tenía enoxa, dale enoxa en la sala. Ese es otro trabajo que tenemos, que estamos haciendo, aunque los resultados nuestros en intervención y manejo de pacientes con síndrome coronario con intervención o con manejo médico es más o menos las estadísticas internacionales. Muchas gracias.